Había algo en la ciudad de Madrid que siempre me hacía sentir pequeño. No de una manera incómoda, sino de ese modo suave en que uno se siente pequeño frente al mar o frente a una montaña vieja que ha visto pasar muchas vidas. Llevaba 3 semanas viajando por trabajo, reuniones en hoteles con vistas a edificios grises, cafés tomados deprisa, noches en camas que no eran la mía. Era una vida que había elegido, sí, pero que a veces pesaba más de lo que uno quisiera admitir. Fue durante ese viaje cuando decidí contratar a alguien que cuidara la casa en mi ausencia. No era algo que hubiera planeado con mucha anticipación. Una tarde, mientras esperaba en el aeropuerto de regreso a mi siguiente destino, recibí un mensaje de mi vecina Carmen. Me decía que había visto la puerta del jardín abierta 2 noches seguidas y que le preocupaba dejar la casa sola tanto tiempo. Carmen era de esas personas que se fijan en los detalles, que notan cuando algo no está en su lugar. Llevaba 30 años viviendo en el mismo barrio y conocía cada casa como si fueran suyas. Le agradecí el aviso y esa misma tarde llamé a una agencia. Me recomendaron a Sofía. Según la agencia, era una mujer seria, con referencias impecables, que había cuidado varias propiedades en la zona. Acordamos que comenzaría al día siguiente, que entraría cada mañana a regar las plantas, revisar el correo, abrir las ventanas para ventilar y echar un vistazo general. Era un trabajo sencillo. La casa era tranquila, ordenada. No había mucho que pudiera salir mal. Pero las casas tienen su propia vida cuando uno no está. Eso lo aprendí mucho tiempo atrás. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Sofía me enviaba un breve mensaje cada tarde, siempre puntual, siempre con las mismas palabras: todo bien, las plantas están bien, el correo está encima de la mesa. Me gustaba esa regularidad. Era como un pequeño ancla que me conectaba a casa mientras yo seguía flotando de ciudad en ciudad. El martes de la segunda semana, sin embargo, el mensaje llegó tarde. Eran casi las 8 de la noche cuando mi teléfono vibró. Lo miré con la misma distracción con que uno mira una notificación más entre tantas otras, pero lo que vi me hizo detenerme. Era una llamada perdida. Y luego otra. Y luego un mensaje de voz. Lo escuché de pie en el pasillo del hotel, con el abrigo todavía puesto. La voz de Sofía llegaba entrecortada, con ese temblor que tiene la voz cuando uno intenta contener algo demasiado grande. Decía: «¿Hay alguien en tu casa?». Lo dijo así, sin más, y luego hubo un silencio largo antes de que continuara. Me quedé inmóvil durante unos segundos. El pasillo estaba vacío. Una lámpara parpadeó una vez. Afuera llovía sobre Madrid y el sonido del agua contra las ventanas se mezclaba con la voz de Sofía en mi teléfono, que seguía hablando en ese tono bajo y asustado que a veces tiene la gente cuando no sabe muy bien qué está viendo. Llamé de vuelta de inmediato. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, podía escuchar que había estado llorando. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que estaba afuera, en la calle, que había salido corriendo cuando escuchó los ruidos. Le pregunté qué tipo de ruidos. Hizo una pausa. «Pasos», dijo. «Pasos lentos en el piso de arriba». Y luego una voz. Una voz muy baja que cantaba. Esa última parte me detuvo. Una voz que cantaba. Le pedí que se quedara en la calle, que no entrara sola, que llamara a Carmen si se sentía insegura. Ella asintió sin decir mucho. Prometió que esperaría. Colgué y me senté en el borde de la cama del hotel con el teléfono en la mano, pensando. Una voz que cantaba. Llamé a Carmen. Contestó al segundo tono, como siempre. Le expliqué lo que Sofía me había dicho. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, y luego Carmen soltó un sonido que no era exactamente una risa, sino algo más suave, más cercano a la ternura. Me dijo que iría a ver. Le pedí que tuviera cuidado. Me dijo que no me preocupara, que ella conocía esa casa casi tan bien como yo, y que además hacía años que no pasaba nada interesante en el barrio y que ya iba siendo hora. Esperé. Fueron quizás 20 minutos, pero se sintieron mucho más largos. Apagué la televisión que tenía encendida de fondo. Me quedé sentado con el teléfono sobre la rodilla, mirando la ventana donde la lluvia seguía cayendo en líneas delgadas y constantes sobre los cristales. Cuando Carmen llamó, su voz era completamente tranquila. Me dijo que había entrado con Sofía. Que habían recorrido la planta baja juntas. Que todo estaba en orden.
que habían subido despacio al primer piso. Y que allí, en el cuarto de la esquina, el que da al jardín, habían encontrado la fuente del misterio. Era Ernesto. Mi tío Ernesto. 72 años, sordera parcial en el oído derecho, y la costumbre de toda la vida de entrar en casa de la familia sin avisar porque, según él, avisar era de extraños. Hacía meses que no sabíamos nada de él. Había pasado el invierno en el sur, en casa de una prima lejana, y al parecer había decidido regresar y hacer escala en mi casa sin considerarlo necesario comunicármelo con antelación. Estaba sentado en el sillón de la esquina, junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y un libro de poesía abierto sobre el regazo. Cantaba en voz baja, como siempre lo había hecho, esa melodía sin nombre que le había pertenecido desde siempre, la misma que yo había escuchado de niño cuando me quedaba dormido en ese mismo cuarto durante las vacaciones de verano. Carmen me dijo todo esto con una calma que solo tienen las personas que han visto muchas cosas y han aprendido que casi todo tiene una explicación sencilla si uno espera lo suficiente. Sofía, ya repuesta del susto, le había preparado un té. Ernesto, al enterarse de que había asustado a alguien, había dicho solamente que la próxima vez dejaría una nota. Eso era todo. Ninguna disculpa larga, ningún drama. Solo esa frase dicha con la serenidad de quien no termina de entender por qué el mundo se complica tanto. Me reí solo en la habitación del hotel. Fue una risa silenciosa, de esas que salen cuando la tensión se va de golpe y uno no sabe muy bien qué hacer con el alivio. Llamé a Ernesto. Tardó en contestar porque, según me explicó después, había dejado el teléfono en el bolsillo del abrigo y el abrigo estaba en el perchero de abajo. Cuando por fin escuché su voz, áspera y tranquila como siempre, sentí algo que no había sentido en todas esas semanas de viaje. Sentí que estaba en casa. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, que la cama era cómoda y que las plantas tenían buen color, que se notaba que alguien las cuidaba. Le dije que sí, que había contratado a alguien. Me preguntó si era de fiar. Le dije que sí. Dijo que bien, que entonces él se quedaría unos días y no me importaba. No me importaba. Nunca me había importado. Esa noche, antes de dormir, le escribí un mensaje a Sofía para disculparme por el susto y explicarle quién era Ernesto. Ella respondió con un emoji de corazón pequeño y me dijo que no me preocupara, que el señor era muy amable y que le había contado cosas interesantes sobre el barrio mientras tomaban el té. Sonreí en la oscuridad del cuarto de hotel. Hay algo que el viaje te enseña, si uno está dispuesto a escucharlo. Te enseña que lo que más extrañas de casa no son las cosas, no son los muebles ni las paredes ni la cama conocida, aunque todo eso tenga su peso. Lo que más extrañas son las personas que hacen de ese espacio algo vivo. Las personas que entran sin avisar porque saben que son bienvenidas. Las que preparan un té a un desconocido sin que nadie se lo pida. Las que salen a la calle a las 8 de la noche bajo la lluvia porque un vecino les pidió que echaran un vistazo. Regresé 4 días después. Ernesto seguía allí. Había reorganizado los libros del estante del pasillo por orden de grosor, lo cual era completamente innecesario y de algún modo perfecto. Carmen había dejado una fuente de berenjenas asadas en la cocina, cubiertas con un paño de cocina limpio y una nota que decía simplemente, para cuando llegues. Sofía había regado las plantas esa mañana y había dejado las ventanas abiertas para que entrara el aire. Me quedé un momento parado en la entrada, con la maleta todavía en la mano, mirando todo aquello. La casa olía a tierra mojada y a romero. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas del salón y dibujaba franjas doradas sobre el suelo de madera. Desde el piso de arriba llegaba, muy suave, la melodía sin nombre de Ernesto. Dejé la maleta en el suelo y cerré los ojos un momento. A veces uno se va muy lejos para entender lo que tiene cerca.